Profesionalmente me dediqué 29 años a la calidad, era auditor de calidad de empresas suministradoras al ministerio, Arcelor y todas estas de aquí. Todo lo que se vendía que comprase el ministerio lo veía yo antes previamente. Entonces, de lo que sé profesionalmente más es de calidad, de calidad industrial me refiero. Y luego estuve un poco de tiempo en una oficina técnica de electricidad, aunque soy mecánico de formación, y luego al final, en los últimos años que estuve en Madrid, fui jefe de una oficina de costes de la Dirección General de Construcciones Navales. Y entonces sé un poquitín también, porque puse cosas en el BOE, y cuando escribes cosas y luego las ves puestas en el BOE, te da un poco de repelús, pero bueno. Sabes cómo es ese proceso, y eran cosas económicas para la compra de barcos. Bueno, esto no tiene nada que ver con toda esa carrera profesional ni con los estudios técnicos de ingeniería. Yo además de ingeniero superior, soy perito. Estudié primero en Gijón construcción de maquinaria. Soy ingeniero técnico maquinaria. Esto es todo por la ficción. Y entonces, cuando queráis empiezo. Cuando quieras. Bien. ¿La ficción de dónde me viene? Pues yo nací en Celuán, a 300 metros de aquí, y empecé la escuela en el año 59. Y los rusos habían iniciado la carrera espacial en el 57. Y esos años no había radio, aquí, no había televisión, no había coches, no había acceso, por ejemplo, rodado aquí a la playa. La playa desde aquí a Celuán era arena por donde tenías que pasar, o por el monte. Los montes se limpiaban, se podía pasar por el monte, que era la parte superior de la duna, cuando estaba la marea subida. Porque aquí, a 100 metros de aquí, antes de esas casas, la marea llegaba al monte. Entonces no se podía pasar por la arena. Y desde aquí a Celuán había, aparte de arena, unas isletas de barro con hielo por encima, ¿no? Y ibas por el monte y al llegar a los últimos pinos, había unos pinos grandísimos. Aquí había unos eucaliptos también, donde tenía el coche que nos abarcaba, En esos pinos había un revinchón, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que es un revinchón? Un columpio, hecho con una malleta de barco. Y ahí había unos desafíos entre los chavales a lanzarse como los esquiadores estos el 1 de enero en el trampolín, lanzarse a la arena de la playa, de la duna, ¿no? Ahí había una rampa de arena muy larga y se lanzaba... ¿Qué decías que estaba hecho el revinchón ese? De malleta de barco, de esos cables de arrastre. No sé lo que es un cable de acero que sí. está forrado de cuerda. Y eran unos pinos muy grandes. Entonces uno empujaba y el otro se columpiaba. Y cuando llegaba al punto... Pero se columpiaba como una tirolina. Sí. Cuanto más alto estaba, se soltaba y se dejaban caer en la arena, a mucha distancia de donde... ¿Y con qué os enganchabais? ¿Con una con la mano? ¿Con la mano? Madre mía. Y al llegar al suelo, pues algunas veces se fracturaron brazos y todo eso. Como que viene por aquí mucho. O sea, que eso que hacen los superhéroes de ahora, de poner un cinturón y tal, eso es de superhéroes de Chichinabo. Sí. Lo bueno era lo de antes que se cogían con la mano. Bueno, pues a lo que iba, cuando empecé en la escuela, había muy poco tiempo que habían lanzado los rusos el Sputnik 1, que solamente emitía un bip, ¿no? Pero justo un mes después lanzaron a la perrita esa laica. Y empezaron a aparecer noticias en el periódico de que a tal hora pasa el satélite. Por supuesto, las calles no estaban asfaltadas, no había luz pública, no había coches, ni plásticos. Eso es fundamental. Yo creo que el mayor cambio que vi en mi vida son los plásticos. Y el horror, ¿no? Entonces la gente salía a las 10 de la noche, hoy pasa a las 10 y 5, o tal, y dejaría a todo el mundo en Celuán a ver pasar el satélite. El satélite, yo recuerdo, aparecía por nieva, pasaba por encima y se perdía por ahí por Bellinillos. Y luego me enteré, porque ahora se desclasificó coño, ahí va una perra y tal, ¿no? Se desclasificó todo ese material, Putin lo desclasificó en el año 2000 así, y lo que se veía no era el satélite, Era la última fase del cohete que quedó en órbita y reflejaba con mucha magnitud. Porque la perra también se veía, pero había que usar prismáticos o lo que sea. Se veía el satélite de magnitud 6 o así, que se ve muy mal, ¿no? Pero bueno, lo que no sabíamos tampoco es que la perra había fallecido a las horas del lanzamiento por un problema de refrigeración. Llegó a 70 grados la cabina y se murió la perra. Pero no solo eso, sino que tenían pensado envenenarla, es decir, que tenían comida para la perra de 10 días o una semana o así, y la última dosis era de veneno. Bueno, esa es una anécdota para que se vea la afición, de dónde pueden hacer la afición a la astronomía. Es decir, yo a partir de ahí
siempre intenté tener conocimientos de astronomía y nunca en la enseñanza reglada los pude tener. Yo hice el examen de ingreso en Carreño Miranda, estudié las matemáticas que se estudiaban hasta preu, bachiller elemental, superior, preu, y siempre con los libros de Salvador Segura, y en las últimas lecciones de los libros de Salvador Segura siempre había algo de astronomía, pero no se daban, en las lecciones nunca se daban. Únicamente tuve una profesora, después de haber estado muchos años con Llanes, que todavía vive, que era la señorita Gil, era madrileña, una chica así baja, y era muy buena profesora. Y esa, para el examen de grado en la Facultad de Derecho, se hacían los exámenes de grado, dijo, a veces ponen algún problema de trigonometría esférica y hay que saber si esta lección. ¿Y eso estudias trigonometría esférica en Preu? En Preu. Increíble. En Preu yo tengo en casa los libros, había dos libros, uno el normal y había dos libros de Salvador Segura. Sí. El primero era normal, no me acuerdo ahora, de trigonometría y de todo lo demás, logaritmos y todo eso que se daba, no me acuerdo ya, sí. Y funciones y tal. Y luego había un segundo libro que tenía muchas lecciones, eran las de regresión, todo esto que ahora todavía se sigue dando, y al final había de trigonometría esférica. Increíble. Pero luego yo estudié en la carrera, jamás vi nunca nada más de trigonometría esférica ni de astronomía. Entonces cuando me puse a trabajar, estaba en Ferrol, en la oficina técnica esta de electricidad que digo, y fui a la librería central, y ahí había un señor aficionado a la astronomía, que era el dueño de la librería. Y dije, yo tengo interés en esto, entonces me recomendó 3 libros. Y a partir de ahí empezó el tema, ¿no? Y esos 3 libros fueron uno mirando las estrellas para aprenderse el cielo. Estaba muy bien planteado, un libro de fotos de las constelaciones. Y entonces te mandaba a mirar el cielo todos los días, a la misma hora, 5 minutos. Y identificar las constelaciones que se viesen ese día. Y hacerlo durante un año. Y al final, o sea, te conoces el cielo. Yo ahora ya lo tengo muy olvidado, pero de aquella sí. Y luego otro libro que se llamaba Astronomía Moderna, de Miguel Aviaca, o algo así, un italiano, muy bueno. Empezaba para la gente que no supiese, ¿no? Con los conocimientos más básicos de astronomía, y luego acababa con ciertos conocimientos superiores, sobre todo de física de estrellas y demás, ¿no? Y así fue como empezó la afición. Pero bueno, visto que el tema es así, voy a hablar de eso, de un poquitín de astronomía, porque las mareas, no sé si esto funciona, todo el mundo ve que ocurren estas cosas, ¿no? ¿Lo veis? Que sube el agua y hay gente, mucha gente, más de la que quiere César y vosotros que haya, pero la marea baja y marcha la gente también, y eso sube y baja, y eso es debido a algo tan sencillo como que tenemos ahí encima la luna y el sol, ¿no? Y el sol y la luna atraen a la Tierra, y la atraen con una fuerza. Esto era para lo de Laika que hablé, de la gravedad. Entonces voy a hablar un poco de dónde salió el sol, la luna y la Tierra. Hace 13.000, voy a decir cifras siempre en redondo, es decir, para que tengamos una idea de la proporción y del tamaño, pero no son las exactas. Hace 13.800 millones de años se produjo una gran explosión y surgió todo el universo este que vemos, que conocemos en la actualidad, que está expandiéndose. Es decir, eso desde hace 100 años aproximadamente se sabe que se expande como un globo que está hinchándose. Es decir, los objetos lejanos, cuanto más lejanos, a más velocidad se separan y a más velocidad navegan. De hecho, tienen más corrimiento al rojo. No voy a explicar esos temas, pero una luz blanca cuando se aleja a mucha velocidad se ve roja. Si se acercase a mucha velocidad se vería azul. Entonces, los objetos que están más lejanos, cuanto más lejanos, más rojos se ven. Y eso se puede medir además. En un primer momento después de la explosión se produjo una inmensa cantidad de hidrógeno. De ahí salió todo lo que tenemos. Pero ese hidrógeno no estaba uniformemente repartido, sino que había grumos, donde había más concentración de hidrógeno, en un sitio que en otro. Todavía en la actualidad se puede medir eso, Y donde había esos grumos, por gravedad, atraía a los otros átomos de hidrógeno que había alrededor. Y se formó una pelota, y esa pelota cada vez más grande, una esfera grandísima, grandísima. Y cuando fue suficientemente grande esa esfera, en el centro de la esfera había una temperatura y una presión altísima, y entonces se produjo fusión de núcleos, es decir, 2 núcleos de hidrógeno se fusionaban para dar helio. Primero hay un paso previo, se forma deuterio, es decir, los núcleos de hidrógeno tienen un protón en el centro y un electrón sobrevolado, ¿no?, en una órbita. En el caso con las presiones y las temperaturas, se les añade un neutrón a ese núcleo.
se forma deuterio, o se añaden dos y son estritio, y luego eso se junta y se fusiona y da helio. Pero en esa reacción de juntarse dos átomos de hidrógeno para dar helio, si sumamos la masa que hay antes de juntarse y después, es menor la que hay después que la que hay antes. Luego se perdió masa. Y si se perdió masa, se produjo energía en forma de calor. Aumenta el calor, entonces se producen más reacciones de fusión porque hay más calor y más presión y acaba de encenderse una estrella. Eso es una estrella. Y igual que esa estrella, en otros sitios donde había otros grumos, se encendieron otras estrellas. Y así, y muchas estrellas, y muchas estrellas. Las estrellas se juntaron y dieron lugar a las galaxias. Ahora lo vamos a ver. Y las galaxias se juntaron en grupos, etc. ¿Cómo evolucionan las estrellas? Si las estrellas son muy grandes, no solamente fusionan el hidrógeno, sino que son capaces de fusionar el helio, y dan litio, y dan berilio, y dan carbono. Y si son muy grandes, son capaces de fusionar el carbono, es decir, los átomos de carbono se fusionan y dan otros más pesados, los metales. Cuando han agotado el combustible, si esas estrellas tienen una masa superior 2,4 veces a la del Sol, que es lo que se ve aquí en la imagen, estallan y lanzan todo el material a su alrededor. Es lo que se conoce como supernova, lo que acaban de ver en una estrella estos días que venía en la prensa, ¿no? Esos materiales, los metales y todos los demás, quedan esparcidos por la galaxia, porque ha estallado la estrella. Si es de menos de 2,4 veces el Sol, lo que pasa con nuestro Sol, el proceso de fusión nuclear dura muchos más años. Y la estrella no estalla, sino que llega un momento que cuando agota el combustible engorda, empieza a hacerse más grande, el Sol dentro de 4.000 años, cuando se haga más grande, pues absorberá Mercurio, Venus, la Tierra, nos quedaremos dentro del Sol, entonces sí que va a hacer calor, no ahora, etc. Pero si la estrella es grande, estalla y tiene una vida más corta que el Sol. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todos los materiales, nuestro cuerpo, todo lo que no sea hidrógeno, ha salido de una estrella, todo. Sin discusión. Lo único que no se sabe muy bien es por qué se formó hidrógeno en un principio. Eso es la pregunta que siempre hacía Severo Ochoa. Severo Ochoa, cuando a veces le preguntaban por la religión y otros problemas que no quería hablar, dice, no hombre, yo explico el universo perfectamente. Lo que no sé es por qué se formó tanto hidrógeno al principio. Lo demás os lo puedo explicar todo. Como en las moléculas, esos átomos forman moléculas cada vez más complejas, etc. Y puede surgir la vida. Pero eso es así. Bueno, ya tenemos un poco de idea de astronomía. Aquí, como se ve, si la estrella es muy grande, el residuo que deja después de la explosión puede ser un agujero negro. Si no, es una estrella de neutrones, normalmente un pulsar. Y el Sol, cuando desprende las capas, estas que van a llegar a la Tierra, a Marte, etc., va a quedar también un residuo ahí que va a ser una enana. Esta galaxia que veo ahí es una de esas agrupaciones de estrellas como la nuestra. Esta galaxia es la única, el único objeto extragaláctico nuestro, de nuestra galaxia, que se puede ver a simple vista. Supongo que conoceréis una constelación que es un cuadrado muy grande. Ese cuadrado se llama Pegaso. Y arriba, en la parte de arriba de la izquierda, hay 3 estrellas seguidas. Es la constelación de Andrómeda. Encima de la tercera estrella de Andrómeda se ve una mancha lechosa. Es esto. Esta es una galaxia que está a 2 millones de años luz y es compañera de la nuestra. De hecho, se va a fusionar con nuestra galaxia dentro de muchos millones de años. Todas las estrellas que vemos son de nuestra galaxia. No vemos ninguna estrella aquí que sea de esa galaxia. Es de la nuestra, lo que pasa es que estamos viendo a través de nuestras estrellas. Esta es nuestra galaxia dibujada y vista desde arriba. Eso de arriba y abajo en el universo es un convenio. Es decir, los del Polo Sur piensan que están arriba. Entonces aquí he dibujado y marqué el Sol. El Sol está donde está este circulito, aquí es donde tengo el dedo. Tiene 2 brazos espirales grandes
y entre un brazo y otro hay material que se va de un brazo para otro. Ahí está el Sol, y el sistema solar, claro. Esta es vista de perfil, esta sí es una fotografía. Es una fotografía, es lo que llama la gente el Camino de Santiago, que es el borde de nuestra galaxia. Esto es un mosaico de fotografías de ese borde. Aquí está el grupo local, porque no solo está M31 y nosotros, sino que están las nubes de Magallanes y hay otra serie de galaxias del grupo nuestro. Y aquí está el sistema solar. El sistema solar tiene a todos los planetas en el mismo plano, prácticamente, en el plano de la eclíptica de la Tierra. Es decir, la Tierra, que está inclinada, como vemos, 23 grados, el plano de la mesa, si lo ponemos aquí en el medio, sería el plano de la eclíptica. Y ese plano de la eclíptica contiene, con una diferencia de 7 grados como máximo, todos los planetas. Plutón dejó de ser planeta, y era el que tenía, es el que se ve aquí, es el que se ve aquí con una órbita tan inclinada, ¿no? Pero por eso y por otras cosas le quitaron el título de planeta. También entre Marte y Júpiter hay una nube de asteroides y hay alguno que tiene órbitas así inclinadas, pero lo normal es que todos estén en el mismo plano. Esa es una cuestión de energía potencial, de ir perdiendo energía potencial y acomodándose a que todos estemos en el mismo sitio. La Tierra se mueve alrededor del Sol con esa inclinación y siempre fija. Bueno, este eje precesiona, pero precesiona con un periodo larguísimo, 25.000 años. Cada 25.000 años da una vuelta al eje. Entonces nosotros no lo notamos. Los cambios climáticos de la naturaleza son debidos fundamentalmente a ese movimiento, a la precesión. Y los ciclos son de 25.000 años. Y gira alrededor del Sol en el sentido retrógrado, es decir, como todos los demás planetas. Giran vistos desde arriba, es un convenio, es que nosotros nos lo ponemos así. Si nosotros nos ponemos sobre el sistema solar en la parte superior, que es el polo norte de la Tierra, y para arriba, giran en el sentido retrógrado, es decir, al revés que las agujas de un reloj, los relojes de agujas. ¿Tú conoces relojes de agujas? Sí, el ayuntamiento y eso, ¿no? Pues al revés que eso. La velocidad de giro no es constante. Giramos a unos 29,8 kilómetros por segundo. Es decir, yo cuento 1, 2, 1 estoy aquí, 2 estoy en Oviedo, más o menos. A esa velocidad estamos moviéndonos nosotros ahora con la Tierra. Se mueve un poquitín más rápido, por eso se ve en el reloj que no es recta el analema cuando está cerca del Sol, es decir, por Navidad, que está la Tierra más cerca del Sol, va a más velocidad la Tierra, va a 30,3 o por ahí kilómetros por segundo, porque cuanto más cerca estás del Sol, más velocidad tienes que tener para no caer al Sol. Y eso le pasa también a los demás planetas, es decir, Mercurio, mientras la Tierra da una vuelta, un año, pues da 3 o 4, me parece, son 90 días o así, son 4 vueltas, casi cuando la Tierra, Venus da 2 vueltas o así, y luego Marte, que está más alejado que nosotros, pues una vuelta la da en 2 años o así, y así sucesivamente. Es decir, por la tercera ley de Kepler, que es lo que significa, cuanto más lejos estás del Sol, menos velocidad angular necesitas, porque el Sol te atrae con menos fuerza. La evolución del Sol, desde que nace hasta que al final se convierte en una nebulosa planetaria, lo pongo un poco así, irá creciendo de tamaño, etc. Y nos absorberá, lo que dije. Bien, la tercera ley de Kepler, la primera es que los planetas están en un foco de la elipse. Si las órbitas son elípticas, están en un foco de la elipse. La segunda es que barren áreas iguales en tiempos iguales, es decir, que la velocidad, cuanto más cerca estás del Sol, es más rápida y cuanto más alejado, más lenta. Y la tercera, que es que el cuadrado de los periodos es proporcional al cubo de los semiejes. Esa no se entiende así, es igual a 1, pero eso lo que quiere decir, y en lo que se transforma, es que los planetas que están cerca del Sol giran más rápido y los que están más lejos giran más despacio. No me acuerdo ahora, pero Urano o Neptuno dan una vuelta cada 35 años. Bien, resulta que la tercera ley de Kepler no se cumple en unos puntos, y esos puntos son los puntos de Lagrange, que los he dibujado aquí. Es decir, es muy fácil pensar que si nosotros nos pudiésemos mover por el vacío y nos fuésemos caminando hacia el Sol, la Tierra nos atraería más que el Sol durante un tiempo, pero llegado a un punto
nos empezaría a atraer más el Sol que la Tierra, ¿no? Eso es fácil de entender. Y hay un punto ahí de equilibrio. Dice, aquí si me sitúo aquí, es más cerca de la Tierra que del Sol, porque la Tierra, el Sol tiene un diámetro 116 veces el de la Tierra. Es decir, si esto lo multiplicamos por 100, así es el diámetro del Sol. El diámetro es de esta medida, ¿no? Por 100, esa es la del Sol. Entonces tiene, por supuesto, mucha más atracción gravitatoria. Ese punto, el que estoy hablando, es el que estaría aquí. Y de hecho hay satélites colocados ahí que no hace falta moverlos. Pero luego Lagrange evolucionó y empezó a pensar en las fuerzas equipotenciales de atracción gravitatoria y vio que, igual que había ese punto, había otros 4, que es uno por el lado contrario, que pueden girar en relación al centro de masas de los dos cuerpos, y uno antes que la Tierra y otro después, y otro por fuera. Todos estos son espacios bastante amplios y son muy estables y se pueden poner satélites en ellos, y de hecho se han puesto. El que está por allá del Sol, ese es el menos estable. ¿Por qué? Porque por ese punto es el perihelio de otros muchos astros, pasan por ahí, y entonces es fácil que un cometa al pasar te mueva el satélite de sitio y ya te cae al Sol, ¿no? Es decir, aquí lo veo, se ve mejor gráficamente, es decir, que aquí tenemos la Tierra y la Luna y aquí está el Sol, y hay 5 puntos donde puedes poner un satélite y quedarse quieto. Bueno, pues vemos cómo se formó la Luna. La Luna, en un principio, hace 4.600 millones de años, fue cuando arrancó el Sol. Y unos 100 años después se formó la Tierra, en caliente todavía. Y en la órbita de la Tierra, a 60 grados, había otro planeta, que se llamaba Theia, ¿no? Y ¿qué ocurrió? Que ese planeta fue barriendo masa de la órbita. Todavía hoy en día hay satélites, troyanos, en Júpiter y en otros de los planetas grandes, que están en la misma órbita y se mueven a distancia y no pasa nada. Pero este planeta, que estaba a 60 grados de la Tierra, fue haciéndose con más masa y llegó un momento que se desestabilizó su órbita y chocó con la Tierra. Y de resultado, pues salió la Luna. El núcleo del planeta entró y se fusionó con el núcleo de la Tierra, y del manto, las salpicaduras del manto de la Tierra y del planeta formaron la Luna. Esto está en discusión, lo voy a decir con la boca pequeña porque lo dice todo el mundo, pero cuando los rusos trajeron material de la Luna y los americanos, lo primero que analizaron es en qué sitio de la corteza terrestre había ese material, porque si fue una salpicadura de la Tierra tenía que haber sitios y tal. Y en un porcentaje muy alto es como en muchos puntos de la corteza terrestre, pero no en todos. Entonces hay... Los metales preciosos supuestamente vienen de un impacto de ese tipo. ¿Pudieron venir de ese impacto? Pudieron venir de ese impacto. Con lo cual la Luna sería un campo minero brutal, vamos. Eso es. Lo que pasa, que está en discusión esto que digo yo, que hay gente que dice que esto no es seguro. Que no es seguro porque las rocas lunares no coinciden en un porcentaje del 80% con lo que tenían que ser, pero en un 20% así, no solo lo que tenían que ser. Lo que no sabemos tampoco era cómo era el material de Theia previamente. Pero bueno, Terente y toda esta gente te explican esto. Bueno, pues ya tenemos la Tierra y la Luna. Y vamos a ver qué pasa con las mareas. Que era la charla que iba a dar hoy, el cuerpo de oso. Mira, el Sol y la Luna atraen el agua de la Tierra por gravedad. Lo que pasa es que la gravedad trabaja de centro a centro. Es un poco difícil de entender que en la parte opuesta a la atracción haya también una fuerza que dispare el agua hacia arriba. Pero ocurre. La Luna, al pasar por delante de nosotros, si el agua no tuviese viscosidad, la marea y el agua estaría debajo de la Luna siempre. Es decir, dice un dibujo. Voy a quitarme la máscara porque si no sé qué podemos ver. Y la Tierra estaría girando si fuese toda de agua, y las mareas siempre estarían apuntando a la Luna. Pero el agua es viscosa y además hay costas y continentes. Entonces resulta
Mira, esto es una de Google Maps, visto desde el norte también. La Tierra gira así, y el agua se queda atrás, pero a una distancia de la Luna, porque tropieza con los continentes y además tiene viscosidad. Los hidreros dirían tiene pegue. ¿Sabéis? Espalma, aguante y pegue. Pues bueno, tiene pegue. Ya vemos que al bajar una gota por un cristal no cae a plomo, sino que va pegándose al cristal. Pues lo mismo ocurre con el agua de la Tierra. Se pega a la Tierra y va con un retraso. Puse el retraso que tenemos aquí en Avilés, que es que después de pasar la Luna, la marea es a 45 grados del paso, es decir, a 3 horas. Cuando pasa la Luna por el sur, a las 3 horas hay una marea. Eso es lo que nos va a servir para calcular la hora de la marea. Y además, en ese mismo momento, en Nueva Zelanda hay marea también. Es decir, en las antípodas, donde están las antípodas, también ocurre. Por eso de que son en el mismo meridiano. Lo que nos llevas a contar de que era muy difícil de comprender, que hay un abultamiento al otro lado del cuerpo carnal. Sí, porque la gravedad se ejerce sobre los centros. Entonces lo que ocurre aquí, en este punto de aquí, es que es mucho menor que en el resto de la Tierra. Entonces la gravedad, al ser menor que en el resto de la Tierra, el agua se abomba. No solo el agua, La marea no es solo de agua, la atmósfera se estira muchísimo más que el agua. Y la Tierra, esta que estamos pisando, también sube y baja. Es decir, lo que pasa es que la Tierra es unos centímetros nada más lo que se mueve. Pero si pudiésemos medir lo que se mide ahora, la Tierra también se mueve con un movimiento de marea. Este es el movimiento de precisión que dije de la Luna, de la Tierra, que son 25.000 años. Tiene también un movimiento de nutación, no solo se mueve como una peonza a la Tierra, sino que al mismo tiempo tiene un periodo de 8 años. Bueno, la Tierra está inclinada 23 grados, pero el Sol, si nos fijamos en él, está alto en verano y bajo en invierno. Y a la mitad pasa por encima del ecuador terrestre, que es el 21 de marzo. Y también pasa en el otro equinoccio, en el de septiembre. Entonces, la fuerza de tirar el Sol en sentido oblicuo a tirar en sentido recto es superior a la fuerza. Eso por un lado. Por otro lado, la Luna tiene una inclinación en la órbita de 5 grados sobre el ecuador terrestre. 5 grados. Pero baja y sube. Entonces, si en algún momento coincide que cuando el Sol pasa por encima del ecuador terrestre está pasando la Luna también, tenemos una marea viva equinoccial. Y podemos tener un eclipse, porque están todos los 3 alineados. Y esto ocurre cada 19 años, que se repite. Los ciclos de las mareas, las posiciones del Sol y de la Tierra, se repiten cada 19 años. Esto lo observó un griego, Mentón, en el siglo III, me parece, antes de Cristo. Se fijó, contaba los días, entre un eclipse y a ver el eclipse otra vez, cada 6.000 días un eclipse, porque vuelven a estar en la misma posición. O sea que si cogiéramos una tabla de mareas de hace 19 años, serviría para este año. Claro, aquí la tengo. Como ahora no se editan en papel, traje la de 2003. Las mareas de este año son igual que las del 2003. Bueno, vamos a ver. Está bien para nacionales a los de la autoridad portuaria, que a veces libre y decir, espera, que voy a mirar a qué hora soy la marea. Y cuando se les ponga el careta, decir, eso no lo saben, Por eso es que yo os tengo que explicar el ciclo mareal ahora. Pues resulta que las mareas se mueven, si se hace un mapa de cotidades, es decir, de a qué hora son las mareas, eso que vimos de que fuese una línea que fuese moviéndose por el meridiano no puede ser, porque tropieza, va hacia el oeste. Ese sí que tiene movimiento directo, no es retrógrado, las mareas van hacia el oeste. Pero claro, tropiezan con América, rebotan, tropiezan con las islas, rebotan, esto está lleno de tierra. Entonces en el Pacífico las líneas son bastante verticales, pero en el Atlántico llegan a ser horizontales. Además influyen las corrientes, influye la aceleración de Coriolis, que todo el mundo la menciona, pero tampoco la gente sabe mucho qué es. Voy a explicarlo, ya que está esta niña. ¿Tú montaste alguna vez un tío vivo? Sí.
Y en el tío vivo, si estás en el lado de afuera o en esos columpios que lleva colgando, vas a más velocidad que en la parte del medio, ¿no? Que donde está el Señor. Entonces, si te mueves desde afuera hacia el Señor, el cuerpo se te va, porque vas pasando de un sitio que está a más velocidad a otro que está menos. Entonces el cuerpo se te va hacia la derecha, si gira en el sentido retrógrado. Eso mismo les pasa a las mareas y a la corriente del Golfo. Sale del Caribe, pero va viniendo hacia Europa, porque se va moviendo hacia el norte. Perdona que digo, los descubridores de los polos comentaban en sus diarios que cuando estaban muy cerca de los polos sentían una fuerza que tiraba de ellos hacia un lado. Claro. Y supuestamente es eso. Claro, la sensación de peligro. Sí. Hay más cosas, pero ya no entro en más cosas. Entonces, ocurre otra cosa también. Esta es una foto del canal. Perdona, no comentaste lo de los nodos, ¿no? Que dicen que las mareas surgen en el hemisferio norte, en un nodo cerca de Canadá y esas cosas. Bueno, porque son más altas. Eso es por la configuración de la costa. Si la marea se está moviendo hacia acá y se encuentra un sitio que tiene forma de embudo, cual es la bahía de Fulton, al meterse el agua ahí, como cuando viene la resaca y entra en Celoán, cada vez sube más, porque no tiene para dónde marchar. Entonces en Fulton hay mareas de 12 metros y más. Y también las hay en Francia, en algún sitio que tiene la misma configuración a la costa. No es Fundy o un sitio Canadá. Sí, Fundy también, dije Fulton, dije mal, pero hay una bahía de Fulton, pero bueno, esa es Fundy, sí, la de las mareas sí, es Fundy. Es que me sonaba que era Fundy. Pero y con respecto a que dicen que la marea, que se originan que son más fuertes en zonas muy determinadas del Atlántico Norte, no en la costa, sino mar adentro. Sí, está claro por lo que yo dije. Los sitios de mareas más altas son en el Pacífico, al norte de Japón, y en el Atlántico Norte, en la parte norte de Canadá. Es por lo mismo, es decir, una cosa de configuración de la Tierra y del rebote de la ola. Estos son dos olas muy grandes. Ya estamos cansándonos. Las mareas no son todas iguales, unas suben menos y otras más. Aquí en concreto en este puerto, las pequeñas, el movimiento que tienen llega a 2 metros de altura, pero tienen un recorrido más corto, porque las mareas que suben menos, bajan menos. Entonces no llegan al cero tampoco. El recorrido a lo mejor es de unos 70, 1,80 las mareas muertas. Y las mareas vivas, esa equinoccial que digo, llega al cero, a bajamar equinoccial, llega al cero y sube 4,70. Mi padre y yo, mi padre era el encargado de hacer, aparte de ser ruso, era el encargado de hacer los hidragador, era el encargado de hacer los perfiles en la ría, es decir, cada X años, sobre todo después de dragados, se ponía un cable cada 50 metros en la ría y se miraba el calor que había. Eso lo hacía mi padre, y entonces tenía que saber la marea que había en cada momento. Y ponía una tabla en una piedra que hay ahí en el muelle Raíces, que estaba a 6 metros sobre el nivel del mar. Nosotros hicimos lo mismo, un día vino él ahí, midió una marea con la lancha, la altura que había desde esa piedra al agua, y yo, que lo estaba viendo con los prismáticos desde casa, marqué allí el nivel que tenía la marea. Y pusimos una tabla en Celoán. Y en esa tabla comprobamos que unas mareas llegaron a tener, las mayores que medimos mi padre y yo, 5,15. Es la mayor marea que yo medí. Y con 5,15 es más o menos la altura a la que están las vigas del puente. Ese de la desemboco del Viño, es decir, llegaba el agua a tocar las vigas. Esos son 5,15. Una pregunta ahora con la altura de mareas. En los años que tú llevas estudiando la altura de las mareas, ¿cómo es la evolución? La marea va a subir. Sí, pero ¿a qué ritmo? Por ejemplo, los últimos 40 se años. habla de casi a centímetro por año. Centímetros por año y sería aplicable aquí a la ría. Sí, sí. Es decir, dentro de 50 años, 50 centímetros más. Sí. El que no suben todas las mareas igual se ve en el río, en el canal del Biorno. Hay Ocle, Fucus, hasta una altura y luego hay Verdín hasta otra y luego hay Cemento. El Ocle está en las mareas, en el nivel de las mareas muertas. Ahí todas las mareas lo cubren. El Verdín está en las mareas vivas. Solo lo cubren pues 2 veces al mes o 3. ¿Y por qué? Pues es por la posición. Si tenemos el ángulo recto, la posición, lo dibujé aquí también. Pero no sabía si íbamos a tener pantalla y cosas, se habían preparado. Si tenemos a la Tierra alineada con el Sol y la Luna, no están en proporción. Lo que dije, el Sol es 116 veces mayor que
que la Tierra, y la Luna es una cuarta parte de la Tierra, y la Luna está a 380.000 kilómetros de media, cuando está más alejada está a unos 400 algo, y cuando está, es como, la distancia es, envolvemos aquí un cable 10 veces, y lo desenrollamos, eso es la Luna, ¿dónde está? Y pongo aquí la atracción del Sol, la roja, y la azul, la de la Luna. Entonces se suman las dos en las mareas vivas. Aproximadamente la del Sol es un poco más de un tercio, más de un tercio de la de la Luna. Es decir, que en una marea viva que tenga 4,5 metros, 3 metros son debidos a la Luna y 1,5 metros al Sol, aproximadamente, ¿no? Y en el caso de las mareas más bajas, si por ejemplo son 3 metros, pues 2 metros son la Luna y 1 el Sol, ¿eh? Y cuando la Luna y la Tierra están en ángulo recto con relación al Sol, pues la atracción del Sol va en un sentido, atrae el agua en un meridiano, y en el meridiano que está perpendicular la atrae la Luna. Entonces, por eso son mareas muertas, no la deja subir tanto, porque el agua se reparte entre las dos atracciones, ¿no? Y el Sol está a 150 millones de kilómetros, eso es lo que se llama unidad, ¿cómo se llama? Unidad astronómica. Luego igual hablo un poco de eso, pero no tiene importancia. Y la Luna a 380. La forma de la ola de la Luna, de la marea, la forma de la ola de la marea es una senoide, claro, no es un triángulo. Entonces la marea sube al principio más suave, y cuando está llegando arriba del todo también. Y por el medio es cuando sube más velocidad, cuando está a media marea. Tiene la forma de una ola, claro. No es un triángulo, que sube siempre a la misma velocidad, ¿eh? Entonces, ¿cómo se puede calcular la hora de la marea? Si sabemos que pasa a 45 grados la ola después de que pase la Luna, lo único que tenemos que saber es cuándo pasa la Luna. Y ya tenemos la hora de la marea. Entonces, ¿cuándo pasa la Luna? Ayer fue Luna nueva, es decir, ayer no hubo Luna. Luego la Luna estaba con el Sol. ¿Cuándo pasaba la Luna? Cuando pasaba el Sol. Vamos a hacer la suposición de que coincidiesen exactamente al mediodía. Es una buena suposición, ¿no? Y es decir, que cuando pasó el Sol ayer a las 12, estaba la Luna donde está el Sol. Y por eso no la vemos, ¿eh? A no ser que estén alineados como en el equinoccio, y entonces habría un eclipse, pero si no están alineados y está un poco desviado, ya no la vemos, que es lo que ocurrió ayer. Entonces sabemos que eso son 3 horas. Ahora llevamos sobre el Sol de adelanto 2 horas, 5. Pero las horas se fijan en el meridiano de Greenwich, el que pasa por Tarragona. Es decir, que el Sol cuando pasa por Tarragona y luego pasa por aquí, hay una diferencia de tiempo. Esa diferencia de tiempo es nuestra longitud. Es decir, 5 grados, 50 y tantos minutos. Y esos son 24 minutos de tiempo. Es decir, que el Sol nos pasa por el sur todos los días ahora a las 2:24. Luego, si ayer pasó a las 2:24, la hora real serían las 3 horas de la marea, las 3 horas de establecimiento de puerto, que así se llama el retraso que lleva la hora de la marea con relación a la Luna, 3 horas más 2,24, la marea ayer tuvo que ser a las 5:24 minutos. Y entonces además podemos saber cuándo va a ser la próxima marea, porque la Luna da una vuelta a la Tierra ¿en cuánto tiempo? A ver, la pequeña. No, la Tierra da una vuelta en un día, pero la Luna tarda un poco más en dar la vuelta a la Tierra. ¿Cuánto? Yo pensé que era un poco menos. Bueno, pues todos los libros traen 28 días el mes lunar. Es mentira, no lo creas, ni la Wikipedia que lo trae. Eso es un fake que alguien se inventó hace muchísimos años. No sé por qué tuvo éxito. Eso es mentira. Simplemente el mes lunar con relación a la Tierra, el sinódico, son 29 días y medio. 29 días, 12 horas y unos minutos, ¿eh? Y el mes siderio de la Luna, es decir, si quitamos a la Tierra, dejamos a la Luna dando vueltas y la tomamos como referencia el Sol o una estrella, son 27 días. Yo creo que alguien debió de hacer una media, pero esa media no es nada. Es decir, el mes lunar de 28 días es mentira, son 29 días y medio. Pero si en 29 días y medio vuelve a estar en el mismo sitio, la marea volverá a ser a la misma hora. Luego, la Tierra
seguiría girando todos los días y las olas igual, las olas de marea, y se volverían a repetir con una diferencia de 24 horas. Luego, en un mes, voy a redondear otra vez, igual que redondeé al principio, en un mes, en 30 días, recorre la marea 24 horas. Dividimos 24 por 30 y sale 0,8. Lo tenéis claro, ¿no? Que son 48 minutos. 0,8 horas son 48 minutos. Es decir, 24 entre 30, quitamos un 0, 2,4, multiplicamos 8 por 3, 24, ¿no? Se puede hacer así, ¿no? 0,8 días. Entonces, cada día la marea se retrasa 48 minutos, aproximadamente. Entonces, podemos saber a qué hora es hoy la marea, hoy por la tarde. ¿Cómo lo sabemos? Pues hoy la luna tiene un día. Hoy. Fue ayer luna nueva, luego la multiplicamos por 0,8 y ya son 48 minutos. Sumamos los 24 y los 5 y nos sale que es a las 6 y 12 minutos. Miramos este libro y vemos que no es a las 6 y 12 minutos, es a las 6 y 2 minutos. Nos hemos equivocado en 10 minutos, pero no tiene ninguna importancia por lo que dije antes de la velocidad. ¿Qué más da que sea a las 6 y 10 que a las 6 y 2? La diferencia no va a ningún lado. Y aquí está a las 6 y 2 minutos. ¿Por qué? Y luego incluso depende también de qué altura de la ría lo midas. La marea llegará primero en la bocana que en la cola. Sí, la marea se mide en el... Antes era en este muelle, ahora es en el muelle de la Garza, en el oeste, es donde está puesto el mareómetro. Entonces, muy fácil. Ahora y hasta que cambien de hora otra vez, 5 horas y 24 minutos más 0,8 por los días que tenga la luna. 0,8 por los días que tenga la luna. Y así sale la hora de marea. Claro, que ayer lo que ocurrió es que no están perfectamente alineados a las 12, a las 12 horas solar, digamos a las 2 y 24 aquí, sino un poco antes. A lo mejor se alinearon a las 10 de la mañana. Por eso están esos 10 minutos ahí de diferencia. ¿Vale? Te lo digo porque a veces está la marea ya bajando y sin embargo la ola de subida todavía la estás viendo pues a la altura de los gasómetros. Eso puede ocurrir. Y ocurre otra cosa también, que si hay viento del oeste, como coincide con lo de la entrada de la marea, se adelanta la hora de la marea. Y si el barómetro está bajo, la marea sube más porque tiene menos peso encima. Entonces hay varias cosas que influyen. Hasta aquí era la charla, pero vamos a seguir. Vamos a seguir y entonces ahora pongo los protagonistas. Igual que en las películas. Eratóstenes. Hay que saber de 4 astrónomos por lo menos algo, ¿no? Eratóstenes, este hombre que fue director de la Biblioteca de Alejandría, se dio cuenta una vez que fue a Assuán, que en Siena, los pozos, el 21 de junio, llegaba el sol al fondo, y que eso en Alejandría no ocurría. Entonces dijo, la Tierra es redonda, y esto es muy fácil, miro la distancia que hay entre Alejandría y Assuán, y miro el ángulo que hace de sombra en Assuán el sol, y ya sé lo que tiene la Tierra de longitud. Entonces, aprovechando que hubo un regimiento, era un hombre muy influyente, en aquella época Egipto era griega, ¿no? Él nació en Cirene, que es una capital del Mediterráneo egipcio. Entonces, aprovechó que iba un regimiento y mandó a los soldados contar los pasos. Hicieron una media luego, calcularon en estadios la distancia, el tío multiplicó, si eso lo hay en tantos grados, que es la inclinación del sol ese día, a esa distancia, en 360, es la circunferencia de la Tierra. Y se equivocó un poquitín, muy poco. ¿Y por qué se equivocó? No porque contasen mal los pasos los soldados, ni nada de eso, sino porque no están en el mismo meridiano, que él sí lo pensaba, no están Assuán y Alejandría en el mismo meridiano, sino que él midió una hipotenusa del triángulo esférico. Entonces, el problema de la longitud ya lo había entonces como lo hay ahora, bueno, hasta los GPS, cuando los GPS se acaban. Bien, ese era Eratóstenes. Kepler, ya hablamos de él, este hombre alemán fue el que observó todos los planetas y calculó las velocidades orbitales de ellos. Todo eso se confirmó después con la medida de un tránsito de Venus, que se pudo medir en el siglo XVIII, y entonces se supo que al Sol había 150 millones de kilómetros y que a Venus había una distancia. Con las leyes de él, automáticamente se supo la distancia que había a todos los planetas, ¿no? Con la tercera ley, lo que hablé antes. The number one. Este es no, Newton. Iba a poner a Copérnico, pero no lo puse, porque bueno, el
la teoría del... Que la manzana se sabe que es mentira, ¿eh? No voy por hecho. Esto de la manzana, y por supuesto tiene un teléfono móvil, como tiene ahí en la mano, y diciendo, oh my God, tuitea y tal, eso es mentira. Pero este hombre, está todo el mundo de acuerdo en la comunidad científica, que fue la persona más inteligente que hubo hasta ahora en la ciencia. Él era profesor en Cambridge, y estudió en Cambridge. El hombre no solo es famoso por la ley de gravitación universal, por haber desarrollado esa... parece ser que el biógrafo, que fue el que escribió lo de la manzana, que estaba durmiendo a las siestas en la huerta, en Cambridge, y que le cayó una manzana y entonces le ocurrió la teoría de la gravedad y todo esto, eso es mentira. Este hombre lo escribió 20 años después y no se podía contrastar. Pero sí es verdad que Newton, a los alumnos, muchas veces les dijo, fijaros que los frutos y todo lo que cae, cae en vertical, va hacia el centro de la Tierra. Que eso es lo que decía. Y de eso, el otro, el biógrafo, aprovechó y dijo, pues ahora le meto el manzanazo, y esto lo van a conocer por ella. Pero es que Newton no solo desarrolló la teoría de la gravitación universal y toda la física correspondiente de sus años, sino que fue un matemático excelentísimo. Todo el cálculo diferencial, el cálculo integral, toda esa matemática que usamos los ingenieros y matemáticas superiores, toda esa se la inventó él. Se la inventó él porque él tenía que resolver muchos problemas. Era un hombre que fue famoso en vida, es decir, la comunidad científica, franceses, alemanes, le mandaban problemas para que lo resolviese. No tenía empacho en resolverlos, es decir, y creó matemática para resolverlo. Y solo lo resolvía él, claro. A mí hay una cosa que siempre me ha impresionado de este hombre, y es que él era odiado por toda la comunidad científica de su época. Las personas muy inteligentes... Y como se enfadaba con la comunidad científica, escribía un libro en un lenguaje complicado para que no lo entendieran. Qué mala leche. O sea, en un lenguaje tremendamente complejo para decir, para insultaros y decir, tomad, estos son mis descubrimientos, sé que no los vais a entender porque sois unos pollinos. En el futuro sacarán las conclusiones que tengan que sacar. O sea, es algo que me dice mucho de su forma de ser, en parte genio y en parte también maquiavélico. Bueno, hay muy pocos genios y hay muy pocas personas inteligentes que no sean un poco capritos, muy pocos. Y voy a poner más ejemplos aquí. Pero este hombre, por lo menos, resolvió problemas a todos. Sí, está claro. ¿Sí? Y está enterrado en la abadía de Westminster por eso. No, creo que no se puede decir más. Y todos los que vengan detrás no le llegan a los zapatos, ¿no? Bessel, lo puse a Bessel porque este hombre, aunque era un aficionado a la astronomía, como yo, este hombre trabajaba precisamente en temas de barcos. Pero a ti te quieren los vecinos, o sea que a lo mejor... soy menos inteligente, por supuesto. No hace falta decirlo. Este hombre trabajaba en una consignataría de buques en Breno. Y entonces era muy buen contable. Él era totalmente autodidacta. Y entró, como sabía muchas matemáticas y tal, entró de contable en una empresa de chaval. Y en esa empresa tenía contacto con los capitanes de barco, que siempre le ponían un problema, el de la longitud. Que luego lo veremos, la latitud es muy fácil de medir, pero la longitud no hay manera. Y entonces él intentó ayudarles con lo de las distancias lunares, con todo eso, y les dio un panfleto, les dio una publicación. Hizo él una publicación y se la daba a los amigos que entraban allí en la oficina, a los capitanes de barco. Y no sé por qué esa publicación cayó en manos del director de un observatorio alemán, ahora mismo no me acuerdo cuál, pero bueno, uno de los más famosos, y enseguida lo fichó. Y este hombre, cuando fue al observatorio, pues estaba empezando a desarrollarse la fotografía y todo esto, y se hablaba en el laboratorio de que había algunas estrellas que tenían movimiento propio, es decir, que se movían con relación a las otras. Y entonces él enseguida dijo, uy, esas estrellas lo que pasa es que están más cerca de nosotros. Vamos a hacer placas a esas estrellas que se mueven más. Hizo placas a las estrellas del cisne, que tenemos encima, esa cruz grande que tenemos encima, y a la Lira, la constelación esa que está al lado, donde está Vega. Hizo fotos ahí. Y claro, a los 6 meses volvió a hacerlas y se dio cuenta que se habían movido. Y midió la distancia de esas estrellas con una exactitud que hoy día siguen valiendo. Estaban a menos de 100 años luz. Entonces determinó que aquella estrella está a 76 años luz, aquella y tal. Y como determinó distancias estelares, lo puse ahí por eso, un tío listo. Y además, información académica. No pongo lo de la paralaje aquí, pero bueno, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol. Entonces, dentro de 6 meses estaremos en el lado opuesto y estaremos a 300 millones de kilómetros de donde estamos ahora. Esa es una base suficiente para, con un ángulo,
o con una placa fotográfica, ver el ángulo que hacemos a una estrella. En un triángulo, si conocemos un lado y conocemos los dos ángulos, o un ángulo, porque si el otro puede ser esto, sabemos el resto. Entonces, como has dicho, la Tierra está a una unidad astronómica ahora y dentro de medio año a 2. no, está al otro lado, pero está a 2 unidades astronómicas de donde estamos ahora. A 2 de donde estamos ahora. Vale, a 1 sigue para el del Sol, pero... Entonces, tenemos una base muy ancha si medimos cada 6 meses la distancia de una estrella. Podemos hacer un triángulo, que es lo que hizo este otro. Bueno, este otro cabrito. El otro día oía a una señora asturiana hablar mal de él y decirle que la teoría de la relatividad que se la había copiado a la mujer. Es una burrada y no saber quién era este hombre, ¿no? Eso viene de otra cosa. Eso viene de que, bueno, tuvo problemas conyugales cuando tenía una mujer que era serbia y estaba un poco loca, yo creo, era química. Y porque en la familia la cuñada tenía esquizofrenia y un hijo de Einstein, el pequeño, también era esquizofrénico. Y lo ingresó en Zúrich en un psiquiátrico y nunca lo fue a ver en su vida. Eso, y que se conserva toda la correspondencia. Este hombre se casteaba con toda la ciencia del mundo en su día y explicaba y resolvía también problemas y temas. Esta correspondencia la donó a la Universidad de Jerusalén. Newton era judío, este también, y muchos más. Si miran los premios Nobel, un 80% son judíos. Creo que debe de haber un trus ahí o algo, ¿no? Y este hombre escribió cuando se iba a separar de la mujer, escribió unas condiciones leoninas, que son impensables en los tiempos actuales. Solo le permitía ir a unos actos, le tenía prohibido entrar en su estudio, tenía que hacerle la comida y plancharle la ropa y todo esto una vez a la semana, y etcétera. Le puso unas condiciones y ese documento, como ahora es público y está en la Universidad de Jerusalén, pues en cuanto lo vieron las feministas, con razón, dijeron, pero este tío, ¿de qué va? ¿No? Bueno, pues ese era Einstein. Luego se casó con una pariente, con la tía, cuando dejó de la mujer, y le fue bien. Bueno, este dijo también frases, luego se vivía de dar conferencias, le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, pero la teoría de la relatividad la presentó, la especial y la fundamental, la presentó en 1905, 20 años antes de que le dieran el premio Nobel, y al mismo tiempo que otro señor, que Poincaré, el francés. Esto se estudió mucho, a ver si se habían copiado uno al otro, ¿no? Con esto de la mujer y tal, no. Eran originales las cosas, y había alguna diferencia. Y lo que pasa es que Einstein todo lo que hacía, todos los trabajos los publicaba. Y entonces, claro, es el que se llevó el gato al agua en esto. Bueno, voy a poner un español por ponerlo. Este es catalán, Josep Comás y Solà, que es el que estudió, el primer astrónomo que estudió seriamente esto de las mareas. De eso que dije yo, en sus libros están así. Es decir, eso que dije yo, del cálculo, del retraso de la marea, de las mareas vivas y muertas, de que son dos olas que se están moviendo alrededor del mundo, etc. El primero que lo dijo y lo estudió en serio es este señor. Hay que poner una mujer, como no. Y pongo a Henrietta Levy, ¿no? Esta señora descubrió, vamos a ver, en todos los observatorios americanos, incluso en la NASA después, siempre se tuvo mujeres para calcular, cuando no había calculadoras ni ordenadores. ¿Por qué? Porque se les pagaba poco, simplemente por eso, ¿no? Entonces, tenían un sueldo de mecanógrafas y hacían todos los cálculos que había que hacer en el laboratorio, en el observatorio o en la NASA. Es decir, la NASA, el alunizaje del Apolo 11 lo calculó una señora. Me parece que le dio hace poco era negra. Sí, bueno, hicieron una película. Hay una película, ¿no? Le dieron, me parece que Obama le dio una condecoración, ya está muy mayor, no sé si se habrá muerto. Pero antes no había, en los tiempos esos que dije yo que no había luz pública, no había plásticos, no había coches, no estaban empleadas las carreteras, aquí por ejemplo no había acceso, rodado aquí a la playa. Es una película que aconsejo ver, porque se da la circunstancia de que era mujer y encima de color. Sí, eso es, las dos cosas. Entonces se les pagaba muy poco, y esta señora era calculista en un observatorio ligado a una universidad, no sé si Princeton o Harvard, una de estas. Bueno, el caso es que ella, haciendo cálculos de variables, se dio cuenta de una cosa, descubrió una cosa, que las cefeidas, la luz que tenían, se correspondía vinílicamente con el periodo, es decir, que las que tenían un periodo de 3 días tenían tal luminosidad, las que tenían uno de 2 días tal luminosidad, etc. Y como un medidor de distancia es la luz siempre, yo si ilumino con una linterna
una pared y me alejo el doble, la pared se ilumina un cuarto, y si me alejo el triple, se ilumina un noveno. Entonces, si sé la luz que emite una estrella, sé a qué distancia está, es una forma. Entonces, esta señora lo que descubrió es en las estrellas variables pulsantes, en las cefeidas, descubrió que el periodo que tenían de pulsación era proporcional a la luminosidad, y que se podía saber qué luminosidad tenían. Entonces Hubble y otros inmediatamente midieron la distancia a estrellas que estaban en otra galaxia, en la M31, en Andrómeda, como dije antes. Midieron una cefeida y dijeron, coño, Andrómeda está a 2 millones de años luz. Es la primera vez que se pudo medir, y con eso Hubble pudo medir distancias a otras galaxias y ver que el universo se estaba expandiendo. Esta señora tuvo la mala suerte de morirse joven, con un cáncer de mama, me parece, era soltera, y le dejó $100 a la madre y 4 muebles que tenía en el apartamento. Pero entonces, al ver la pobreza que tenía, los compañeros la recomendaron para el premio Nobel, la propusieron para el premio Nobel, pero el premio Nobel no da nunca el premio a nadie fallecido, y no se lo dieron. Este era otro cabrito que se aprovechó, es Hubble, Edwin Hubble, que se aprovechó de esas teorías de la señora esta anterior y de las de Lemaitre, y presentó en el año 29 la teoría de expansión del universo con una constante de expansión, etc. Le echaron en cara que había gente que había hecho el trabajo antes, y el tío lo negaba, pero luego cuando estaba muy mayor lo admitió. Y ya para acabar con antes dije cómo evolucionaban las estrellas, que si eran pequeñas como el Sol o menos de 2,4 veces la masa solar, acababan engordando y acababan convirtiéndose en una nebulosa planetaria, y que si eran mayores de 2,4 masas solares, estallaban, las supernovas. El hombre que descubrió eso es este, un indio, pero que trabajaba en Estados Unidos, Chandrasekhar, Subrimanyan Chandrasekhar. Yo me quedé con él y me cayó siempre bien el paisano, porque es al que, cuando yo empecé a tener afición a la astronomía, fue el primer premio Nobel de astronomía de esa época. Se lo dieron en el año 83. Es cuando yo empecé a estudiar esto un poco. Bueno, ahora hacemos un descanso, seguimos. ¿Queréis que sigamos? Vamos a hablar un poco de la situación en la mar. Todo el mundo conoce los ballestillas y el cuadrante. No lo traje, tengo uno, pero no lo traje. Nico, antes de que empieces, una pregunta. Somos agua nosotros, los seres humanos. Y decías que cuando la luna estaba más cerca, las mareas vivas, todo eso, que subía la marea. A nosotros nos afecta, porque siempre se ha hablado de que los abuelos o la gente que está un poco, que tiene problemas mentales, la luna, ¿sabes? ¿Eso nos afecta? Nos afectaría todo el cuerpo por igual, es decir, lo que ocurriría es que pesaríamos un poco menos. Si tuviésemos un dinamómetro muy preciso, con la marea subida pesaríamos menos. Pero todo el cuerpo igual, es decir, atrae igual al agua de los pies que al agua de la cabeza. Quiero decir, vale, pero no, entonces no... Yo no creo en eso, ¿no? Vale, y lo de las plantas y todo eso, de plantar... Sí, bueno, mi padre, eso hay que ser un poco empírico. Mi padre decía, yo te hago una demostración, mi padre trabajaba la tierra. Aquí trabajamos, donde está el Barramiro, mi familia plantaba. Había una tierra grande aquí, donde está el camino para ir al observatorio, y otra grande aquí donde están los bares, de arena. Y se abonaba con ocle de la marea. Bueno, mi padre decía que al plantar, si no se plantaba en menguante, el abono, el ocle o el cucho que se eche encima, sube con la tierra y con la planta. Sin embargo, si plantas en menguante, se queda en la raíz. Y que eso te lo demostraba empíricamente. Y es verdad, a mí me lo dice. Mira, vamos, en un prado echas en menguante abono y el abono se absorbe. Lo echas en creciente y el abono sube con la hierba. Entonces influye igual cuando dicen talar árboles o cortar árboles o... Siempre en menguante. Claro, siempre menguante. Siempre se dijo que el efecto de la luna no era suficiente el volumen corporal, o sea, el volumen de agua que hay en un ser vivo, para que fuera medible y fuera aceptable. Pero hace poco tiempo hubo un artículo científico que sí pudo medir el efecto de la atracción de la luna en las plantas, en la subida de la savia. Muy pequeño, pero se pudo medir. Porque siempre se decía que solamente afectaba a volúmenes grandes de líquido. Y yo siento llevarte a la contraria, pero siguiendo el libro de Mónica, si tú consultas las estadísticas de suicidios y asesinatos a nivel mundial según los ciclos lunares,
Es impresionante las conclusiones. Bueno, y las parturientas. Es impresionante. O sea, Incluso las menstruaciones, pero es que coincide también con... claro, Pero eso... lo que pasa es que para el mundo científico debería de haber evolucionado algo más. Si no hay alguien que lo demuestre, no existe. Claro. Vale, pero cuántas cosas... Claro, Sí. o sea, mi padre estuvo manejando placas de amianto, rompiendo placas de amianto en Sin el saber Sinestra que- durante 40 años hasta que un científico dijo que eso es cancerígeno, ¿qué hacéis? Pero ya lo era antes, vaya. Claro, pero que te quiero decir que la ciencia debería de ser un poco más modesta con lo que desconoce. Sí. Y no negarlo, decir, no, eso no lo ha demostrado No, nadie. Vale, no. pero eso no quiere decir que no existe. Eso pasa hasta ahora, de todo lo que dije científicamente está demostrado, excepto el tema de TEA y la creación de la Luna, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien... La teoría nunca es la realidad al 100%. Nunca explica la realidad al 100%, seríamos dioses Sí. si explicásemos la teoría al 100%. Siempre hay un margen que se puede perfeccionar. Y ese margen siempre existirá. Eso es igual que la flecha de Aquiles, ¿no? Si te pones a mirar los espacios por los que pasa, nunca llega, porque siempre tiene la posibilidad de pasar por un intermedio. Pues lo mismo le pasa a la ciencia. La ciencia va desarrollándose y lo deportivo es no creer, no darle pábulo a lo que no sabes. Bien. Esperas a que lo investigue y cuando se publique me lo creo. Hasta ahora lo pongo en stand-by y ahí queda. No me lo voy a creer del todo, pero que te lo puedes creer si experimentalmente se ve que es así. No lo sé. Bueno, voy a hablar un poco de la situación en la mar, un tema muy complejo. La situación en la mar es fácil, luego lo vamos a ver, de medir la latitud, pero la longitud. No había relojes antiguamente tan precisos como los que hay ahora y siempre fue difícil de medir. Para medir la altura del mastro se usaban antiguamente la revistilla y el cuadralle, y el cuadrante, eso en la Edad Media. Yo tengo un cuadrante en casa que es una cosa muy simple, una plomada, con un disco grabado, unas miras como las de una escopeta, apuntas al sol o lo que sea, fijas la plomada en ese momento y miras los grados que tiene de altura, eso es así de fácil. Pero bueno, antes de Colón ir a América, hubo dos pueblos que navegaban sin instrumentos. Y esos fueron los vikingos. Los vikingos fueron desde Dinamarca a Noruega, de Noruega a Islandia, de Islandia a Groenlandia, de Groenlandia a la península del Labrador en América, hace 1000 años, en el año 1000, y nunca usaron instrumentos. Se perdían. Entonces, claro, ellos tenían 6 meses de sol, pero allí el sol no abundaba. Es decir, tenían 6 meses de día, que era cuando hacían las navegaciones. Entonces lo que se descubrió hace poco, no hace mucho, es que usaban una cosa que llamaban piedra solar, que es un cristal natural, no sé ahora mismo qué composición, no sé si es calcita o qué es, o cuarcita o qué es. Hay unos cristales naturales que polarizan la luz. Entonces, Esparto de Islandia. Esparto y Islandia, ¿no? Pues el experto pasando la piedra por el horizonte sabía dónde estaba el sol, aunque no se viese, aunque estuviese nublado. Es carbonato cálcico. Carbonato cálcico. Bueno, pues ese era el único método que usaban, no había otro. Pero es que es más, todos los pueblos polinesios navegan entre islas 1000 kilómetros, 1500, 2000 kilómetros en una piragua y sin ningún instrumento. Y no se pierden. Y esos también hay expertos. Y además islas pequeñas. De hecho, no me acuerdo que etnólogo hace poco navegó con un paisano mayor, polinesio, que dijo, no, puedes ir conmigo que yo te llevo a tal isla. Y llegó. Y dice, esto es increíble. Y entonces le preguntaba que cómo sabía él, que cómo reconocía el cielo, porque el cielo se está moviendo de noche, igual que se mueve el sol de día, que cómo se podía orientar. Y con una canción, le cantaba unas canciones, y en esas canciones está cuando el cisne pasa de tal estrella, cuando tal, y está la memoria de cómo es el cielo nocturno y cómo se va moviendo, dependiendo de los días, las horas y demás. Eso es complicadísimo. Y no tenían ordenador. Ni ordenador ni nada. Tengo leído que se fijaban también en la altura y la dirección de las olas, para saber la distancia a tierra firme. Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué pasó cuando empezó Colón a ir a América y los instrumentos que llevaba. Él conocía este mapa. Este mapa es posterior, pero es una copia de la carta de Ptolomeo, y él, pensando que la Tierra era redonda y que este mar, que era el Atlántico, podía ser pequeño, se iba a llegar a Japón enseguida. Él iba en busca de Cipango, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Cuando llegó a las Bahamas, a los indios les preguntaba ¿dónde está Cipango? Y ellos le dijeron
que Zipango no sabían lo que era, pero que estaba Cuba más al sur, ¿no? Y fue a Cuba, pero no era Zipango. Entonces, ¿qué llevaba este hombre? Este hombre llevaba estos instrumentos, no llevaba otros. Llevaba una aguja, que es igual que esta que tengo aquí, ¿eh? Una aguja que no apunta al norte geográfico, apunta al norte magnético. El norte magnético ahora mismo está al norte de Canadá y el desvío es considerable. Eso él no lo sabía, pero sí sabía que no apuntaba al norte, porque cuando llegó a Cuba, en el diario, que es de Colón era otro cabrón, de esto, porque el mal gesto que tuvo con este Juan de Triana o que cuando descubrió tierra dijo que lo había visto en el día anterior y no le pagó el precio, etcétera. Pero él en el diario sí apuntaba las cosas, y entonces él cuando llegó ahí apuntó lo que pongo aquí: las agujas norestean media cuarta, es decir, que apuntan a otro sitio distinto a España. Eso lo veía por las estrellas, y coño, si en España estaban apuntando a aquella estrella y aquí están apuntando a otra que está más al noroeste, por eso, porque claro, el norte de Canadá, por ejemplo, queda más al norte en Cuba que aquí en España, ¿no? El desvío era menor. Eso es lo que se dio cuenta Colón. Luego la ampolleta, llevaba dos tipos de ampolleta, una como esta, bueno, esto es de plástico y tal, pero eran de madera, para las guardias. En los barcos las guardias se cambian cada 4 horas, se trabajan 4 horas, o estás de guardia al timón 4 horas, y a las 4 horas descansas 8. Entras a las 8 de la mañana, sales a las 12, y descansas hasta las siguientes 8, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para la corredera, que es una tabla triangular que tiene abajo un contrapeso y la tiras en el agua y se queda como clavada, y si llevas un carrete de cuerda amarrado a la tabla, el barco va desplazándose y la cuerda va desenvolviéndose. Y eso se contaba, una ampolleta de estas, el que estaba al lado, de 28 segundos, medio minuto, antiguamente, ¿no? Y iban saliendo nudos, porque cada poco en la cuerda había un nudo. Entonces el que la estaba desenvolviendo iba contando los nudos que iban saliendo. Y cuando salían 10, por ejemplo, decía otro, ¡ay! Ya se acabó la ampolleta. Pues entonces el tío paraba con la cuerda, ¿cuántos nudos salieron? 10, vamos a 10 nudos. Y cada vez que cambiaban de dirección, que cambiaban las velas, que aumentaba el viento, cambiaba tal, pues tiraban la corredera, que así se llama, y medían la velocidad. Entonces iban en un plano marcando los desplazamientos que hacía el barco. Eso es lo que se llama navegar por estima. Claro, eso es muy impreciso, porque luego piensas que llegas a un sitio y no llegas. Y como medidor de altura, en vez del cuadrante y eso, en un barco la plomada se mueve mucho y es mucho más práctico un astrolabio. En el astrolabio se maneja como está aquí, lo cuelgas de la anilla porque ya hace de plomada, la horizontal está con el horizonte y tú mueves, para medir la altura del astro, mueves la guiada, ¿no? Y te da la altura. Y esto se usó, esto que se conocía ya en tiempos de los romanos, la aguja no lo dije, la aguja es un invento chino también de hace 2000 años, pero que es, las de Colón eran una aguja, un acero al carbono, frotado con un imán, con magnetita, pegado a un flotador de corcho claro y en agua. Entonces busca el norte magnético. Y el astrolabio se usó ya en tiempos de los romanos, en el siglo II o por ahí se usaba. Y se usó hasta el siglo XVIII, hasta que se inventó el laptante y el sextante. Aquí pongo lo del polo magnético para que veáis la diferencia en los últimos 500 años. De estar ahí casi en el norte, pasó ahora a estar al norte de Canadá. Y en las cartas, en esta carta, si lo veis, aquí hay una lectura en rojo y dice desviación de la hoja o del polo, 9 grados, tal. Y luego te pone la variación anual, si aumenta o si disminuye. Para que puedas saber, hay que corregir el desvío de la hoja. En el siglo XVIII, sobre 1750, se inventó el sextante. Previamente se había inventado el octante. El sextante es porque es la sexta parte de un círculo, 60 grados. Es esto que está aquí. Pero antes se inventó el octante. Lo que pasa es que el octante era muy grande y no se podía manejar bien. Entonces inventaron este más pequeño. Estos 60 grados están aquí. Uno mira por este anteojo y está viendo, esto es un cristal transparente, y en este cristal tiene que ver el horizonte. Y la otra parte, la otra mitad del cristal, es un espejo. Entonces, si hay un astro, el sol o lo que sea, le ponemos un filtro para que no nos queme la retina, el reflejo va al espejo y entra por el anteojo. Entonces, lo que tengo es que igualar en ese cristal, mirando por el anteojo, muevo la lidada y igualo
enrasamiento del horizonte, bajo el astro del horizonte. Entonces estoy midiendo el ángulo de altura que tiene. Y además, para más perfección, se trabaja con el nonius, porque esto va de grado en grado, pero luego tienes que saber los minutos, etcétera, ¿no? Esto es bastante complicado, y hay que hacerlo muy rápido y tener un reloj al lado, es decir, si por ejemplo vas a medir la altura del Sol, lo tienes que medir en este instante, porque luego en las tablas, en el almanaque náutico, tendrás que mirar a qué altura tiene y a qué hora, etcétera, etcétera, y hay que hacer muchos cálculos y muy complicados, es decir, no es coger, medir la altura de un astro, ir al almanaque náutico y saber la altura que tiene el astro y dónde estamos nosotros, no. Es mucho más complicado, hay que hacer muchas operaciones, tantas que antes de que hubiese calculadoras se hacían unas libretas de tipeo, donde en la portada se conservaban todas las fórmulas y operaciones que tenías que hacer, y luego con una cuchilla cortaban unas ventanas y iban poniendo los resultados para poder arrancar la hoja y hacer otro cálculo, etc. Y a lo mejor llevaba 20 minutos calcular una posición, solamente con el sextante. Una vez que estaba enrasado, luego había que hacer así un movimiento de muñeca para ver que tangenteaba el horizonte, que no se escapaba. Y todo esto hay que hacerlo muy rápido, hay que ser muy hábil y es muy difícil. Y la gente que luego con los cálculos, bueno, luego sacaron unas tablas para evitar los cálculos, tantos cálculos, unas tablas, porque los aviadores no podían estar un cuarto de hora haciendo números, un piloto de un avión. Entonces hicieron unas tablas para la aviación, que se utilizan también para la mar, donde entrando con los datos te resuelven las operaciones, hay que interpolar y tal, pero tienes mucho más rápido las operaciones ahí resueltas. Y el resultado al final resulta que la gente que es muy buena calculando la posición por un astro con un sextante puede aproximarse unos 500 metros al sitio en el que está. La gente que calcule que está a menos de 500 metros es muy bueno calculando la posición. Nada parecido a un GPS, por supuesto. Porque el problema fundamental no solo es la habilidad de mirar la altura del astro y hacer las operaciones, resolver por trigonometría esférica esas operaciones y tu situación, sino que además el reloj tenga una buena hora, se suele hacer entre dos personas, uno apunta, mira la hora, etc., ¿no? Y se reiteran las observaciones, se hacen dos observaciones, o a dos astros distintos, o al mismo con diferencia de tiempo, para poder reiterar las operaciones. Entonces, el problema del tiempo, claro, para la longitud, es fundamental. Conservar el tiempo a bordo de un barco en época de Colón era como esto. Pero eso es una cosa, darle la vuelta cuando acabe, porque va a entrar el otro, oye, que está acabándose la arena, ven que me tienes que relevar, y justo cuando se acababa, otra vez. Ir contando así las horas y mantener la hora es muy difícil. Entonces, los ingleses, que tampoco son malos en esto, en el siglo XVIII, a principios de 1700, sacaron un concurso, eran 10.000 libras el premio, para alguien que hiciese un reloj que retrasase menos de un segundo al día. Y que conservase la hora 2 meses o así, es decir, durante 1 minuto del retraso. Y entonces apareció este señor, otro aficionado, estaba en su casa, que hacía relojes de madera, como yo, ese de sol, o como Pepe, Josué y yo, que hicimos una vez un reloj de madera, que pasa que se paraba enseguida, de cuerda, y con escape y todo, Y este señor hizo un primer reloj, el H1, que ya cumplía las condiciones, pero era un armatoste que con el mueble, con un armario, meter eso en un barco era horroroso. Se quejaron y tal, y logró hacer, con el H2, logró meterlo en un barco que iba desde Londres a Lisboa, y vieron que funcionaba bien, pero que era muy grande también. Entonces fue evolucionando, hizo otro triangular, y luego hizo el H4 y el H5, que esos son los relojes como los de ahora. Y esos relojes, el H5 en concreto, que ya tuvo que el hijo ir en las pruebas, porque él ya estaba muy mayor, de hecho le dieron el premio cuando tenía 80 años, porque tuvo pleito para cobrarlo, claro. Los ingleses para eso son también agarrados. Lo probó en un viaje al Caribe, y estuvo en 80 días, retrasó 5 segundos. Y 5 segundos de tiempo, hay que tener en cuenta que lo de la milla náutica, la dualidad entre minutos de arco y distancias. Una milla, 1852 metros, es 1 minuto de arco, para que nos demos cuenta de la precisión, ¿no? De arco de meridiano. Teniendo la hora y conservando la hora, al salir de España con 1 hora,
Si miramos cuando pasa por el sur, que con la aguja magnética, luego diré que esa aguja tampoco es muy precisa, y por eso que hay que hacer correcciones, y luego salieron otras agujas. Se sabe más o menos dónde está el sur, y cuando el sol pasa por el sur, que es cuando está más alto, se hacen medidas antes y medidas después, podemos determinar la diferencia horaria. Una hora de tiempo son 15 grados. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que el sol está pasándome por el sur y son las 11 de la mañana, estoy a 15 grados del meridiano en el que puse el reloj horas, y así sucesivamente. Si está a 30 grados, serán 2 horas, si está a 45 grados, serán 3, etc. Pero si yo conservo la hora a bordo, sé la longitud, más o menos. Es un sistema. Ese sistema, hasta el siglo XIX, fue el más utilizado, es decir, se miraba la altura del Sol o de la polar. Si miramos la altura de la polar, nos da la latitud, ¿no? El ángulo con el que medimos la polar es el mismo ángulo que el de la latitud. Si yo miro la polar, este ángulo que formo aquí es el de la latitud como el centro de la Tierra, porque está comprendido entre dos perpendiculares, ¿no? Eso cualquiera lo puede hacer en casa, no me paro. Pero vamos, la altura de la polar hay que hacer una corrección, porque el polo norte no está en la polar exactamente. Yo hice una fotografía, que se ve muy mal, ahí en mi casa, y se ve que hice una exposición de 10 minutos, se ven todas las estrellas circumpolares, pero se ve que la polar, encima de esta flecha, esa estrellita, se ve que se ha movido un poco alrededor del centro. Siempre está en el mismo grado, siempre está a la misma altura, la polar es la que siempre está, ¿no? No, da vueltas alrededor del polo, está cerca de la polar, un poquitín, como un diámetro de luna casi, ¿eh? Y el ángulo ese que decías tú, que forma hacia el horizonte, es el mismo siempre. Siempre. Eso. Porque el eje de la Tierra está apuntando ahí, ¿eh? Y yo estoy midiendo entre dos perpendiculares. Se ve mal, sí. Eso o el Sol. La otra solución que tengo es el Sol. Si calculo el Sol, y del Sol sé la declinación de cada día por la tabla, miro ahí a qué altura va a pasar hoy, por aquí, el Sol, y entonces si sé la altura del Sol y miro la altura sobre el terreno, con la distancia cenital, la resto de la declinación y tengo la latitud en la que estoy. Es la otra manera. Esas son las dos maneras de mirar la posición. Entonces en los barcos se tomaba la meridiana, es decir, siempre se hacía una medida al mediodía, a las 12 de la mañana. Si había sol bien, si no, entonces había que buscar al oscurecer o tal, una estrella o lo que fuese, y si no, nada. Puse aquí esto porque también la longitud, hay otros métodos precisos que se usaron antes de lo que ocurrió, que es lo siguiente. Lo puse yo para recordarme yo, que es el cálculo de la longitud por actitudes cronometradas. Eso es mirar el sol cuando está en el oeste, además de mirarlo cuando está en el sur, para luego reiterar lo que yo digo, reiterar la operación, ¿sí? Pero un señor que era americano, Thomas Howard Sandler, que hacía viajes entre Estados Unidos y Escocia constantemente, y siempre que llegaba a Escocia, miedo. Entonces el hombre tenía miedo, mandaba echar la sonda, y cuando veía que había 60 brazas, mandaba fondear y a esperar a que se quitase la niebla, porque no iban a pegarse contra las peñas. Entonces a veces tenía que esperar niebla hoy, niebla mañana, y había que esperar varios días, y no despejaba la niebla. Y muchas veces, muchos días, al mediodía, cuando más fuerza tiene el sol, veía el sol, pero alrededor no veía nada. Y entonces se le ocurrió una cosa, dije yo, si veo el sol, los sitios desde donde se ve el sol con un ángulo son un círculo en la Tierra. Es decir, el ángulo, si esto es el sol donde está mi dedo, y lo veo con un ángulo, el ángulo solamente puedo estar en este círculo para ver ese ángulo. ¿Lo entendéis, no? Sí. Entonces, estoy en un círculo. Y ese círculo lo puedo llevar a la carta. Y en la carta puedo trazar una tangente o algo al círculo donde esté. Y además he navegado por estima hasta ahora, he ido viniendo, como digo yo, tomando los cambios de rumbo, echando a la corredera y viendo, sé aproximadamente dónde estoy y qué rumbo traía. Si luego tengo una tangente al sitio en el que estoy, donde se crucen esas dos líneas, estoy yo. Eso lo pensó él, hizo cálculos enseguida, le llevaron un tiempo, porque digo yo que llevan 20 minutos o más, y esperó a que se despejase. Y él había calculado que estaba en un sitio, se despejó y estaba en ese sitio. Y entonces esto, como era americano, y no es como los españoles que íbamos al Pacífico y ocultábamos los sitios donde estaban las islas, y claro, ahora tiene nombre inglés, porque cuando fue Cook dijo, no, la isla es hasta aquí, se llama así, que le puse yo el nombre.
No ocultamos, nosotros ocultábamos la información en la Casa de Contratación de Sevilla, nunca dio información de cómo navegábamos ni de dónde estaban los sitios. Pero los ingleses y los americanos sí, y lo ponían en el mapa. Sí, sí, y pero porque los ingleses no tenían piratas. Bueno, pero voy a decir... Los españoles sí. Sí, bueno, el caso es que ellos siguen vendiendo las cartas en la actualidad, el almirantazgo, y este señor, el americano, divulgó enseguida este sistema de calcular la posición por rectas de altura que se llama. Y hasta que salió el GPS, se calculó por este sistema. Hay que resolver el triángulo esférico que tienes encima, ¿no? Y es lo que digo yo, lleva 20 minutos. Pero si tú haces dos cálculos seguidos a dos estrellas distintas, como está aquí, por ejemplo, a dos estrellas, sabes que estás en una recta, sabes que estás en esa curva, pero en un plano, en un sitio pequeño, eso es una recta. Y si la calculas de otra estrella, la ves con otro ángulo, estás en otra recta, y esa recta se encuentra. Pues tú estás ahí, casi con seguridad. Y efectivamente, y es el sistema que se emplea. Es complejo de calcular, pero es el sistema que empleaba. Otra facilidad para lo de la longitud fue la radio. Marconi, que hizo pruebas con el Electra aquí por el Cantábrico, es este señor, Guillermo Marconi, después de inventar la radio a principios de siglo, propuso que se emitiera desde la Torre Eiffel una señal horaria, para que la gente en onda corta, que se oyese, como sabéis, la onda corta rebota en la ionosfera y se puede escuchar desde todo el mundo. Entonces, que la gente que estaba en la mar supiese la hora que era en París, y podía por diferencia saber dónde estaba. Porque ahora resulta que el reloj que llevo a bordo, ese que hizo Harrison, marca las 4 de la tarde, luego, si en París son las 12, estoy en el Índico, no sé dónde, ¿no? Eso es. Pero había una cosa que fallaba, que es la aguja, lo que apunta a Canadá. Entonces, a finales del siglo, se vio que los giróscopos mantienen la orientación siempre y se ponen paralelos al eje de la Tierra si los dejas mucho tiempo funcionando. Es decir, apuntan al norte verdadero. Y entonces lo único que faltaba en los barcos para que esto funcionase era la electricidad, hacer un motor eléctrico que mueva el giróscopo, ¿no? Y eso ya se hizo para la Primera Guerra Mundial, porque si entramos en guerra, otra cosa que hace falta en un barco que se está moviendo y balanceando es que el cañón contrarreste los movimientos del barco y apunte siempre al mismo sitio. Entonces era muy interesante y se instaló en los primeros barcos en la Primera Guerra Mundial. Eso se perfeccionó, había solo 3 casas fabricantes, Sperry, una alemana y una inglesa. Y eso se perfeccionó y en la Segunda Guerra Mundial lo tenían los barcos, la aguja giroscópica. Y ahora todos esos que vemos ahí también los tienen. Eso antes era como una lavadora grande, la aguja giroscópica, los giróscopos, tardaban en ponerse en estación. Entonces enseguida se vio que poniéndoles un contrapeso o un enlace entre 2 de los aros, recesionaba más rápido para apuntar al norte. Porque claro, si tenías que arrancar la aguja 24 horas antes de salir a la mar para que te apuntase para el norte, era mucha espera, y ahora en un cuarto de hora o así se ponen en posición. Y son de otra manera, ¿no? Nunca vi ninguna así, son más bien un cilindro, y ahora las que hay son como una caja, como esta caja, de tamaño, y se pone más de una. Y tienen otra ventaja, que puedes poner un repetidor con un cable donde quieras, y puedes tener en el puente un repetidor de la giroscópica, tenerlo en máquinas, tener tal, y conocer el rumbo verdadero constantemente. En los años 60 y 70, otra cosa, esto nos salió de la Segunda Guerra Mundial, se intentó también orientarse en la mar por radio, pero cerca de la costa. Se pusieron unas emisoras costeras, de tal manera que emitían, había una aquí en Navia, por el sistema DECA, que los ingleses dicen que es el sistema que pusieron para hacer perderse a todo el mundo menos ellos, porque es un poco fácil. Te vendían unas tablas que tenían unas mapas con unas hipérboles, porque hay unas diferencias de fase, entonces te venden el aparato y te venden las tablas, y al hacer una escucha sabes sobre qué curva de hipérbole estás, y a donde se cruce con otra, ahí estás. Es un poco complicado, tienes que estar cerca de la costa. Pero bueno, tuvo éxito en los años 60, aquí funcionaban, y los pesqueros todos tenían gonio también. Emites un transistor con antena, también sirve. Si te pierdes en la mar y tú estás aquí en el Cantábrico y no sabes dónde estás, y enciendes una emisora y buscas una emisora de Bilbao, la antena en horizontal, para poder hacerla como un gonio, la apuntas a Bilbao, sabes que está en esa dirección. Si luego buscas Gijón, sabes que estás en otra, y luego puedes saber dónde estás tú. Ese era el sistema del gonio de los pesqueros, ¿no? Pusieron en los faros, pusieron emisoras de radio. Y le llamaba gonio. Goniómetro. Goniómetro, sí, sí.
Y bueno, pues en los años 70, a final de los 70, los americanos, también para la defensa, decidieron lanzar una constelación de satélites para ver si mandando la señal desde un satélite hasta un receptor en tierra se le podía decir a ese receptor dónde estaba. Entonces lanzaron 11 satélites de prueba, por supuesto no estaba abierto al público y funcionó. Y entonces decidieron poner una constelación de 24. Esa constelación de 24 de los NavStar la completaron en el año 93, hace 4 días, como quien dice. Y en el año 95 hubo un accidente entre Corea y Rusia, un avión entró en territorio ruso, un avión coreano de pasajeros, y los rusos lo derribaron pensando que era un avión espía. Entonces hubo ahí polémicas, que si no estaba, que si estaba, y los americanos decidieron abrir el sistema GPS para todo el mundo, como tenemos ahora. No es el único, estos vuelan a 20.200 kilómetros de altura y están cada 30 segundos, tienen un reloj atómico muy preciso y una trayectoria muy precisa, y saben dónde están ellos. Entonces están emitiendo cada 30 segundos su posición. Un receptor en el teléfono, cada 30 segundos tiene una señal. Si es uno solo, no te puede decir dónde estás, pues estás en esa línea. Pero si hay dos, ya te pueden dar latitud y longitud. Y si son tres, te pueden dar la altura a la que estás. Y si son cuatro, en vez de estar con una tolerancia de 10 metros o de lo que sea, con 1,2 metros, que es como que tienen el Galileo, el sistema Galileo europeo. Sí. El 4. Sí, no, y los americanos ahora también. Ahora, pero... ahora tienen ya 31 satélites en órbita, van por la tercera generación, que son más o menos como pero los una aviones. pregunta, ¿están en la órbita 20.000 kilómetros o 36.000? No, 20.000. Y los 36.000. Se mueven 2 vueltas al día. Y los 36.000... Eso es los que están en geoestacionarios. Los geoestacionarios, sí. Ellos, los americanos, tienen también un sistema, tienen 3 satélites muy grandes en órbita geoestacionaria, que son los Iridium. Zelensky, el de Ucrania, le dieron un teléfono. Esos teléfonos no se los dan a todos. En la Marina, yo por ejemplo, cuando estaba en Rota, se lo dábamos a los barcos. Y hay otros mucho más superiores también, hechos. Me parece que hay otros a más altura. Nosotros, por ejemplo, usamos el Ispasat de comunicaciones, porque no nos lo podían vetar. El barco que está ahora mismo en la operación Atalanta en Somalia tiene un teléfono. No por nada, porque tienes 3 teléfonos para llamarle y además no se diferencian. Con un móvil los llamas ahí. Yo ahora mismo, si tengo el móvil, el teléfono de la fragata que esté ahí, llamo y me contesta el oficial de guardia. Y lo único que ocurre es que no puedes hablar a la vez que él. Él tiene que pisar al otro, porque si lo pisas, el sistema no sabe, no es de doble señal, es de señal única. Entonces, con el Ispasat, el Seconsat y el Iridium te puedes comunicar en cualquier parte del mundo. Y el sistema no es único, el del GPS. Está el Galileo europeo, que hace lo mismo y es compatible con el GPS. El GPS es el de tercera generación, que tiene, si tienes un receptor diferencial que llaman, tienes la seguridad de que estás a menos de 1 metro del punto. Y luego existe el ruso, que es el GLONASS, una cosa así, GLONASS. Y luego hay otro chino, que se llama el Video, una cosa así, no sé, todos los nombres son muy malos. Y ahora lo del Starlink de Mark, ¿no? Y ahora el Starlink, claro. Y ahora los Starlink. O sea, que quiere lanzar, ¿cuántos? 44.000. No sé. Debe haber 12.000 ya. Ya hay tanta chatarra en el aire que ahora es... Y hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Explícanos cómo funciona el reloj así que tiene el reloj de sol. Muy fácil. Bueno, ese reloj tiene un semicírculo graduado de minuto a minuto y luego tiene un analema a una distancia que sería el centro paralelo al eje de la Tierra. Es decir, este eje tiene que estar levantado, tiene que apuntar a la polar que decíamos hace un momento, y tiene que ser paralelo a la Tierra. Entonces, si yo con esta punta que está aquí pongo la sombra a 0, el Sol no se mueve todos los días a la misma velocidad. Podría tener aquí una línea y marcar ahí, pero marcaría como un error. Para quitarle el error de que el Sol se mueve a distinta velocidad, es la Tierra la que se mueve a distinta velocidad. Pues, y distinta altura, claro, está más alto o más bajo. En el analema puedo marcar el punto que corresponda, ahora corresponde a abril, por la derecha, y sería ahí aproximadamente, y tengo aquí la fecha, el mes de abril, que sería el día 2, y tengo allí la hora, que ahora mismo marca, no sé si está puesto, pero bueno, marca
10, 11, 10, marca 10, 52 o así, no sé qué hora es. Serían las 12 y 52. Eso, la hora menos, claro. Bueno, es igual, ahí hay 7 minutos porque no está bien puesto el cacharro. Porque hay que ajustarlo, eso hay que ponerlo bien, Y eso yo lo vi en una revista hace tiempo, yo estoy suscrito a esta revista. Y tengo todos los números, y de hecho me dijeron en la editorial que eran los pocos en España que la tenía, porque esta cambió 3